familias que tiene por ahí. Así que lo recibimos a Juan y gracias por el esfuerzo de estar con nosotros esta noche. Lo recibimos con un aplauso. Buenas noches. Hoy alguien me dijo, se notaba que estabas cansado anoche y quiero pedirles perdón por dejarlo notar. Dice 2 Corintios capítulo 2 versículo 1 y sin preámbulos voy a entrar directo al mensaje. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguno sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es cuando ignoramos las estrategias de nuestros enemigos, es cuando gana ventaja sobre nosotros. Dijo un famoso antiguo chino que escribió un libro que se usa en todas las academias militares del mundo, Xuan Zhen, que se llama Estrategias de Guerra. He leído el libro varias veces, se lo recomiendo a todos los pastores. Dice, la cosa más importante es primeramente conocerte a ti mismo y segundo, conocer a tus enemigos. Si no te conoces a ti mismo y tampoco conoces a tus enemigos, perderás todas las batallas, todas. Así que no debemos ignorar, justamente para que, dice Satanás, no gane ventaja. Esta mañana, mientras caminaba a las calles de esta hermosa ciudad, Dios me empezó a mostrar y revelar la estrategia del enemigo en esta ciudad. Y me mostró que su estrategia era anular y sacar de en medio los veteranos soldados de guerra y reemplazarlo por conscriptos nuevos que no saben pelear. Pero Dios también tiene sus estrategias. La guerra no está perdida, solo la batalla. Solo han perdido una batalla, pero la guerra no está perdida. Y de esto quiero hablarles. Ayer hablábamos de encontrar un refugio donde el mal no nos pueda alcanzar, porque ciertamente el mal ha sido desatada sobre vuestra nación. Y uno busca refugio cuando suenan las alarmas, las sirenas y se tocan las trompetas diciendo estamos bajo ataque, estamos bajo asedio. Allí es cuando se busca refugio. Porque el refugio se busca cuando hay indicación de que estamos en peligro de ser atacados en la guerra, que estamos bajo ataque y Argentina está ciertamente bajo asedio de enemigos espirituales que pretenden destruirlas. Y tú dirás, pero sí, yo sé, hay problemas en la política y en la economía, pero esto no tiene nada que ver, porque todo lo que tú escuchas y lees en los diarios y ves
cuando vas a comprar en la carnicería o en la verdulería, son todas cosas que están pasando acá abajo. Y quiero decirles que todavía no empezó la guerra aquí abajo. Cuando empiece ahí abajo, lo vas a saber. La guerra ha empezado arriba. Quiero hablarles como una ilustración de una guerra reciente en el mundo. Una que comenzó, y ustedes enseguida se darán cuenta, que estoy hablando de la guerra de Irak. Lo primero que sucedió, la guerra empezó antes que se disparó un solo tiro, antes que una sola bomba fue tirada sobre ese suelo. Comenzó en octubre del 2002, cuando fue dado autorización para comenzar una guerra. Una guerra no se puede comenzar sin autorización. Los ejércitos no salen y hacen las suyas cuando les parece. El presidente tuvo que dar la autorización para comenzar la guerra. En este caso, por extraño que les parezca, el que ha dado la autorización para que los enemigos sobre este país la destruyan no es el diablo, es Dios. Dios ha dicho, basta. Dios ha dicho, destrúyelos. Ya sé que puede parecer extraño. Yo he hablado mucho acerca de esto en otras ocasiones, Atlanta también, pero no quiero entrar en este área todavía, pero simplemente quiero dejarles saber que la guerra comienza con una autorización para invadir territorio ajeno. Y la autorización era para desestabilizar, aislar y derrocar los poderes de la nación de Irak. Esa fue la orden. Y el plan o estrategia era una estrategia bien delimitada, paso por paso, cómo iba a pasar. Se sabía desde antemano ya lo que iba a pasar. Toda guerra moderna han aprendido que no es como las guerras mundial primera o segunda o todas las anteriores de esa, donde grandes ejércitos se ponían en el suelo y uno contra otro batallaban, o como en los tiempos de David, de la Biblia, con la espada, un hombre contra otro hombre. No. Las guerras ahora se ganan en los cielos. Han aprendido que cuando uno tiene dominio de los cielos, gana la guerra. Sucedió también en 1991, en la primera guerra del Golfo, donde comenzaron a elegir blancos estratégicos. Mucho antes que comenzó el primer tiro, los blancos fueron identificados, localizados y marcados. Tanto Dios como el enemigo sabe cuáles son los elementos de peligro
y los marca para destrucción, los marca para anulación, los marca para aislación, los marca para inhabilitarlos para poder responder. Cada uno de aquellos que yo dije hoy en la estrategia fueron marcados hace tiempo. Quizás cayeron o fueron heridos hace poco, pero fueron marcados hace tiempo. Cada uno que ha clamado a Dios, que ha buscado a Dios, que ha tenido parte en guerras anteriores, ha sido marcado como un elemento de peligro y un elemento para ser quitado del medio, neutralizado, para que no pueda responder. Entonces se localiza, se marca la infraestructura. Por ejemplo, el plan en ese tiempo fue o incluía una campaña para destruir los radares. Entraron con bombarderos invisibles. ¿Por qué? Porque si fuesen visibles, enseguida los radares los captarían y dirían: viene el enemigo, iglesia, levántese, vamos a orar, vamos a clamar. Pero el enemigo había desarrollado aviones invisibles al radar y no los vieron venir. Los primeros estratégicos bombarderos fueron sobre los radares. ¿Por qué? Porque los radares son aquellos que pueden ver más allá del horizonte y pueden ver cuando vienen los aviones y los ataques del enemigo y pueden levantar la alarma como hace un atalaya sentado sobre un muro que ve venir el enemigo y toca la trompeta y dice: ¡Ea, ea, ea! ¡Despiértese, mi pueblo! ¡Viene el enemigo! Y entonces las baterías antiaéreas se levantan y se preparan, se conectan con los radares, porque una batería antiaérea no sirve si no sabe hacia dónde disparar. Y son los radares que le dicen: apunta aquí. Y los misiles apuntan ahí, y el avión es derribado, el bombardero desaparece del aire. Pero cuando esos bombarderos invisibles vinieron y empezaron a sacar uno tras otro, tras otro, tras otro atalaya, ¿cuándo fue? En lo oscuro de la noche, cuando todos dormían, entraron y largaron sus venenosas explosivos y destruyeron los misiles, dejando ciego a las defensas antiaéreas. Y se veía por televisión, quizás tú lo vistes, se veía esa noche el cielo iluminado por los antiaéreos que explotaban como en Navidad explotan las cañitas voladoras y los fuegos artificiales. Y se veía las explosiones del antiaéreo por todo el cielo, cualquier lado, pero no bajaron un solo avión enemigo. Ni uno. ¿Por qué? Porque no sabían hacia dónde disparar. Disparaban por disparar. ¡Pum, pum, pum, pum! Uno disparaba para acá, el otro para acá, el otro para allá. Y no sabían qué es lo que había atacado
a la atalaya, los radares. Así que los antiaéreos, misiles, radares, luego lo próximo, una vez que son anulados o eran anulados estas cosas, entonces podían acercarse y empezar a destruir los centros de comando y control. Estos son los líderes, los pastores. Y destruir la comunicación con el ejército. Aislar, dividir y conquistar. Seguido, una vez que los radares no estaban y los antiaéreos comenzaban a disparar a son, ton, sin ton ni son, eran uno tras otro las baterías antiaéreas destruidas, salvo alguno móvil como yo que me escapé a Estados Unidos y no me podía cansar. Es un chiste, pueden reírse ahora. Entonces los antiaéreos eran anulados. Esa fue la estrategia. O sea, antes que pasan en la tierra, comienza a pasar en los cielos. Una vez logrado el control de los aires, entonces comienza a atacar los centros estratégicos en la tierra, las fuerzas terrestres, los tanques, las posiciones, centros de mando. Hasta que por fin, habiendo tomado control de todo en los aires, que ya nada puede resistirse, donde no queda un solo avión que puede volar, y los pocos que podían volar rajaron, como quien dice, a Libia para que no los destruyan. Dicen que no es cobarde quien huye, porque vuelve para pelear una nueva batalla. Y una vez tomado el control aéreo, entonces, recién entonces, empieza la operación de tierra. Y vuelvo a decirles, la operación de tierra no ha comenzado todavía. Será terrible, todo será devastado. El plan, que fue meticulosamente preparado, se llamaba el plan 5-11-16-125. Ese era el plan. 5 días para la notificación de la autorización presidencial. 11 días para comenzar a juntar las fuerzas. 16 días para la campaña de los aires, que recién les comenté, los bombardeos. Y 125 días el total necesario para que las fuerzas de tierra puedan tomar la nación. 125 días. Y así fue. Una guerra que empezó en marzo del 2003 y terminó en abril de 2003. Se derribó la estatua de Saddam Hussein, fue derrocado el gobierno, tomaron Palacio Presidencial, las tropas se desbandaron y huyeron, se les veían caminando despavoridos por las calles. Menos de 2 meses. Increíble. Hace no mucho tiempo atrás, en octubre, 21 de octubre,
El presidente Obama declaró que para el 1 de enero de 2012 todas las tropas volverían a casa y la guerra en Irak habría terminado. ¿Cómo? ¿Cómo? 2003. La guerra duró no 125 días, pero casi 9 años. ¿Cómo? ¿Qué pasó? El enemigo tomó total control de la tierra, del gobierno, de la economía, de la infraestructura, del petróleo, de la electricidad, de todo en 125 días. Más, el presidente en una muy repetida declaración, a poco tiempo del derrocamiento del gobierno de Saddam Hussein, sobre un portaaviones anunció a su nación y al mundo que las hostilidades habían acabado. Pero algo pasó, algo sucedió. De repente comenzaron a levantarse individuos que algunos llaman terroristas, pero ellos llamaban luchadores por la libertad. Unos decían insurgentes y otros decían héroes, que se levantaron en la derrota. Cuando habían sido derrotados, se levantaron y dijeron: no entregaremos a nuestra nación en manos del enemigo. Y se levantaron entre las sombras, se escondieron en todo lugar que podían esconderse. Y empezó una guerra de insurgencia que terminó derrotando al ejército más poderoso del mundo. Más allá de las opiniones que podamos tener, como dije, esto es una ilustración. Les hablé de la estrategia del enemigo aquí en Mar del Plata, de anular veteranos de guerra, y que solo queden nuevos que no saben lo que es pelear. Pero yo quiero decirles algo: los nuevos pueden aprender a pelear. ¿Escucharon? Los nuevos pueden aprender a pelear. Los veteranos podemos enseñarles a pelear. David dijo: Dios, has enseñado mis dedos a pelear y mis manos a batallar. Niños, jóvenes, se levantaron dispuestos a dar sus vidas, y muchos lo dieron, pero el terrible ejército equipado fue echado de esa tierra. Sí, la primera batalla la perdieron, pero la guerra la ganaron.
quiero hacer un llamado al pueblo de Dios, aquí en Mar del Plata, a levantarse y pelear la buena batalla de la fe. Quiero llamarles a dejar a un lado las diferencias, opiniones, divisiones y a unirse para salvar tu nación de destrucción. Los árabes son conocidos por pelearse entre sí, tribu contra tribu, nación contra nación, pero tiene algo, que cuando una fuerza externa se levanta para atacar a uno solo de ellos, ponen a un lado sus diferencias y enemistades y todo el pueblo árabe se junta para pelear contra un común enemigo. Quiero hacer un llamado al pueblo de Dios a unidad en el corazón y el espíritu. Quiero hacer un llamado al pueblo de Dios a unirse para salvar nuestra tierra. Quiero llamar a la guerra. Quiero llamar a los viejos pero experimentados varones y varones de la guerra, hoy heridos por francotiradores que les han señalado para anulación, que se levanten, vuelvan a ser sanados en la presencia de Dios que les llamó y se junten a sus hermanos a salvar su tierra. Quiero llamar a ser restaurados y a ayudar a los nuevos soldados a pelear la buena batalla de la fe. Quiero llamar a abrir un centro de instrucción de guerra ahí en el Tercero. Quiero llamar a abrir un lugar donde todos los días se esté entrenando insurgentes que salvarán nuestra nación. Eso es lo que Dios les propone. Salvar su nación. Levantarse y pelear. Enseñar el arte de guerra a soldados que no conocen la diferencia entre su mano derecha y su mano izquierda. Porque Dios nos salva con fuerza, pero por su Espíritu. No por conocimiento, sino por la unción del Espíritu Santo. A enseñar a nuevos y viejos a pararse en la brecha. Ezequiel capítulo 22 y versículo 30 dice: yo busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que no la destruyese, y no lo hallé. ¿Qué es una brecha? Una brecha es un agujero que por falta de atalayas los enemigos han hecho en las paredes defensivas de una ciudad. Ezequiel 13:5 dice: no habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resiste firme en la batalla en el día de Jehová. Con brechas en la pared no hay defensa. Dios dice: no hay nadie que ha subido y que se ha puesto ahí en esos agujeros que el enemigo ha hecho en la pared
y se ha puesto a sí mismo como carne de cañón, se ha puesto a sí mismo para tapar la brecha. Porque las paredes de protección de Argentina están llenos de brechas y agujeros. Los muros no están destruidos todavía, pero lo serán con tiempo si no hay un cambio. ¿Cómo son hechas las brechas? Como dije, los atalayas no avisaron o el pueblo no escuchó. Quizás cada uno estaba ocupado en lo suyo, en su propia vida. Y cuando el pueblo de Dios no presta atención a las paredes y a los muros, pero solo a sus propias vidas, los muros comienzan a deteriorarse y el enemigo logra atravesarlas y hacer brechas, por donde entran las famosas zorras que destruyen la vida. Quiero hacer un llamado de Dios al pueblo de Dios, tanto nuevos como antiguos, a dejar a un lado ofensas, amarguras, diferencias, disensiones. Esto no se trata de quién tiene razón, esto se trata de salvar a nuestra nación. Un llamado a entrar a los portillos y empezar a reparar las brechas. Y mientras todos serán llamados o son llamados a entrar en el refugio que hay en Cristo, a la protección que nos da las armaduras, que nos da toda la armadura de Dios, el yelmo, las protecciones. Pero en una guerra se llaman a los civiles a entrar en los refugios y a los soldados a presentarse para la guerra. ¿No es verdad? El refugio lo tienes en el Señor. Pero el llamado no es a esconderse y esperar que pase la guerra. El llamado es a los soldados a reunirse en los cuarteles, sanarse, entrenarse y salir a pelear. Dame dos. Había una vieja canción que dice: salid a la lid, salid a la lid, salid a la lid, pueblo mío, salid a la lid, salid a la lid, salid a la lid, salid a la lid, pueblo mío, salid a la lid. La lid es la guerra. Salid a la lid, salid a la lid, salid a la lid, pueblo mío, salid a la lid. Ese fue el llamado que yo escuché en mi juventud del general don Eduardo. Salid a la lid, pueblo mío. Los que son de Dios, a salir a la lid. ¿Y cómo peleamos la batalla? ¿Cómo se pelea esta batalla? Poniéndonos a reprender al enemigo. Oh, Satanás, en el nombre de Jesús yo te reprendo. No, Señor. Las guerras de los aires no se pelean reprendiendo, porque recuerda que el primer 5 que representaba 5 días, que representaba 5 días donde fue dado autorización. Antes de eso se podía intervenir para que no sea dado, pero fue dado la autorización. Entonces, ¿quién declaró la guerra?
¿Quién dijo al enemigo, pueden avanzar sobre mi pueblo en Argentina? No es reprender al enemigo, pararse en la brecha. Es interceder ante Dios para que revoque el permiso, que tenga misericordia de nosotros. Decir, es verdad, hemos pecado, nos hemos alejado, nos hemos olvidado, hemos ido cada uno a nuestras cosas, pero Padre, ten misericordia de tu pueblo, sálvanos. Para que Dios retenga su ira y vuelva con bendición. En Joel capítulo 2, versículo 13, leí esta escritura en la conferencia, quizás algunos de ustedes se recordarán. Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente. Tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Versículo 15. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Yo me acuerdo en mi tiempo, en tiempos de guerra, ayunábamos 3 días. Y mi amigo aquí recordará que en medio de estos ayunos veníamos a trabajar aquí. ¿Te recuerdas? Sin fuerzas veníamos a trabajar. Y ahí donde enterramos la Biblia, en uno de esos ayunos, yo me acuerdo. Débiles. Y muchos ayunos proclamábamos. Porque cuando la cosa es seria, Dios dice, proclama ayuno. Convoca asamblea. Convoca asamblea. Convoca asamblea. ¿Qué quiere decir esto? Ya no podemos decir, yo vengo al culto si puedo una vez por semana. No. Estamos en guerra. No podemos seguir nuestras vidas como si nada ha pasado. Guerra significa noches sin sueño. Pero yo trabajo de día. Muy bien. Trabaja de día y ven a pelear de noche. Ven a pelear de madrugada. Ven a hacer cadenas de oración. Proclamad asambleas. Quiere decir juntaos. No son tiempos normales, es guerra. En guerra se suspende todo lo normal y se dedica a una sola cosa. Reunid al pueblo, versículo 16, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Mis hijos pequeños y aún en el vientre de su madre estaban allí luchando en el 3er piso, aquí en Mar del Plata, en Peñiel, a altas horas de la madrugada. Peleábamos la buena batalla de la fe. Nuestros niños dormían a nuestro lado. Toda la noche velábamos. Salga de su cámara el novio, de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová. Lloren, clamen, gimen
giman. Que Dios levante soldados. Giman, que Dios sane a los heridos. Giman, que Dios restaure. Giman, para que Dios inspire al pueblo para la guerra. Giman los líderes de escuela dominical, giman los maestros, giman los que dirigen la música, giman los músicos, giman el baterista, giman el guitarrero, giman el pastor, giman entre el porche y el altar. Que Dios salve y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo. No entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Dios? Para que no digan entre los pueblos: Peniel, ¿dónde está tu Dios? Donde me encontré cara a cara, ¿dónde está tu Dios? Giman para que tu Dios vuelva y te salve. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Versículo 19, responderá Jehová y dirá a su pueblo: aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seré saciado de ellos. Y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, lo echaré en la tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Moisés fue uno que se paró en la brecha delante de Dios, gimiendo por misericordia para que no sea destruido el pueblo. Salmo 106, 23. Los hubiese destruido de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar la indignación para que no los destruya. Moisés, su escogido, se puso no delante del diablo, se puso delante de Dios a gemir por misericordia, a llorar para que perdone. Al mirar la destrucción a su derredor, los soldados heridos, para que Dios los sane. Para pararse en la brecha es pararse para interceder delante de Dios, para que cambie la orden. Increíble, aún el pensamiento, que Dios diga: párense delante de mí y pídanme que detenga la destrucción sobre Argentina. ¡Qué pensamiento! Pararse delante de Dios y gemir: piedad, piedad, piedad. No entregues tu heredad al oprobio, a la destrucción. Dios le dijo a Abraham que iba a destruir Sodoma. Y Abraham se paró en la brecha. Pero la brecha era demasiado grande. Hacía falta 10 personas para cubrirla. 10. Génesis 18:32 volvió a decir: no se enoje mi Señor, hablaré solamente una vez, quizás se hallen allí 10 justos.
Y Dios respondió, no la destruiré por amor a los 10. Pero no hubo 10. No hubo 10. Uno estaba acá, peleado contra el otro. El otro dice, no, yo me junto con estos. Yo soy de este bando, yo soy del otro bando. Yo soy de los viejos, yo soy de los nuevos. Hermanos, ¿no se dan cuenta lo que está pasando? Este radar le está mostrando lo que está pasando en los cielos. Es tiempo de dejar al lado pujas de poder, divisiones, contiendas, y tirarse delante de Dios omnipotente, clamando por misericordia. Porque si no, no importará nada, porque no quedará nada. Habrá 10 justos en Mar del Plata que dejarán a un lado sus diferencias y se pondrán a clamar delante de Dios. Habrá 10 justos que olvidarán las heridas del pasado y se juntarán codo con codo, aun con aquellos que han enemistado el enemigo entre ellos, y se unirán para luchar por sus hijos y por sus nietos. Dice Salmo 99:6, que estaba Moisés y Aarón entre los sacerdotes y Samuel, el profeta, entre los que invocaron su nombre, invocaron a Jehová y él les respondía. Moisés se levantó en la brecha, Aarón se levantó en la brecha. Moisés en Éxodo 32:11, Aarón, Números 16:46, Samuel, 1 Samuel 7:9. En estos días se celebrará la fiesta judía del Purim, que es la celebración del día en la cual entró Esther para interceder delante del rey por su pueblo que había sido destinado para la muerte. E intercedió, y el rey la oyó, y el pueblo fue salvado. ¿Quién mejor para interceder ante el rey que la esposa? Si mi pueblo, dice 2 Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare. Pero cosa difícil es humillarse. ¿Quién quiere tragar su orgullo propio? Que venga a pedirme perdón, que venga a decir que estaba mal, entonces quizás lo considere. ¿No sabes que tú mismo serás destruido en este bombardeo? Y tus hijos también. Humíllate. Si mi pueblo se humilla, ¿qué importa quién tiene razón? ¿Quién sabe? ¿Qué importa quién es grande, quién es chico, quién es espiritual, quién no lo es? Solo importa una cosa. Ponerse en la brecha y ser usado para salvar tu heredad. Porque no te engañes, no es solo Argentina, es tu familia y tus hijos y tus nietos y tus bisnietos que sufrirán las consecuencias de lo que está por pasar en Argentina. Si mi pueblo se humilla, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y si no hay nadie para pararse en la brecha, tu destrucción está asegurada. Porque entonces es muy tarde
Estaba leyendo hoy de una joven que se salvó en este accidente trágico de tren en Once, en Buenos Aires. Y cuando hubo el choque y los gritos, comenzó a gritar: Jesús, Jesús, Jesús. Sí, cuando es tarde clamarán: Jesús, Jesús, Jesús. Pero será tarde, ya no podrá ser cambiado. Puede ser cambiado si te apuras, pero cuando sucede ya no puede ser cambiado. Jóvenes, alístense para la guerra, alístense para que Dios los prepare, les enseñe cómo pararse en la brecha junto con los veteranos. Yo era joven cuando me enseñaron a pelear. Alístense. Porque como dijo en Génesis 6, Dios dice: mi espíritu no contenderá para siempre. O sea, no esperará para siempre. Tantas veces esperamos hasta que sea tarde, hasta que ya uno de los nuestros, nuestra familia, nuestro esposo, nuestra esposa, está por ser destruido y clamamos entonces a Dios, pero entonces es tarde. Vamos a oír su llamado mientras hay tiempo, aunque muy, muy corto ya, y la brecha pueda ser reedificada, comenzando en nuestras vidas y en nuestras familias. Yo dije en Buenos Aires que el decreto ya fue dado, y lo fue. Los aires ya fueron tomados, y lo fue. La guerra fue ganada, y lo fue. Pero Irak nos enseñó que si mi pueblo se levanta y dice: si Dios está con nosotros, ganaremos la guerra y el final será glorioso, y Dios reinará sobre esta tierra, y Dios limpiará y quitará la inmundicia sobre nuestros jóvenes y nuestros niños, y Dios levantará bandera en esta nación, y el final será un final de victoria, de gloria, un final donde la iglesia será llena y prosperada y la salvación será sobre esta nación. Pero mientras tanto habrá dura guerra. Isaías 58, ¿cómo son reedificados las brechas? Y dice, versículo 12 de Isaías 58, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¡Qué glorioso que la próxima generación pueda llamarlo a ustedes reparadores de portillos! Los que reedificaron las brechas en esta nación. Y será si retajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. Y llames mi día santo delicia, santo, glorioso, lo venerares, no andando por tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Reedifiquemos las paredes, las brechas, aún en esta iglesia que está llena de agujeros y brechas. Paredes que han caído, cimientos que han sido olvidados, principios y preceptos que han sido abandonados, y que una fresca y nueva pared sea edificada sobre los antiguos cimientos. Puedan ser vosotros aquellos, Isaías 61:4, que reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Paraos en la brecha. Proclamad guerra, pero no entre nosotros.
entrenad guerreros, sanad heridas, hagan paz y no división, hagan reconciliación, pidan perdón los unos de los otros. Sea hecha la unidad en la iglesia. En Joel 3, versículo 9 y versículo 10. Si quieren ponerse de pie. Dice, proclamad esto entre las naciones. Proclamad guerra. Despertad a los valientes. Acérquense. Vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Y diga al débil, fuerte soy. Cuando yo era joven, el gran guerrero y general Edward hizo de esta escritura una canción para que no sea olvidada. Y dice así. Dale volumen. Proclamad, proclamad guerra, despertad a los valientes, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas y lanzas. Diga al débil, fuerte soy, pues Jehová es varón de guerra, pues Jehová es varón de guerra. Proclamad, proclamad guerra, despertad, despertad a los valientes. Vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas y lanzas. Diga al débil, fuerte, pues Jehová es varón, pues Jehová es varón de guerra, pues Jehová es varón de guerra. Proclamad, proclamad guerra, despertad a los valientes, vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas y lanzas, diga al débil, fuerte soy, pues Jehová es varón de guerra, pues Jehová es varón de guerra. Y esta es una proclamación de guerra.